Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Tenemos en este caso un circuito que llama Logic Tester del Electrolab 130, el juego de prácticas de electrónica de Maxitronics. Logic Tester, esto es para comprobar puertas lógicas, bueno, la corriente de las puertas lógicas. Logic Tester es comprobador de voltaje. La idea es que si en el checkpoint ponemos 5 voltios o 0 voltios, aquí nos dará, si ponemos 5 voltios, que es la corriente máxima en principio en las puertas lógicas, una H, high, la idea es si pongo 5 voltios en el checkpoint, me salga dibujada o escrita un H, y si está abajo, 0 voltios, me sale un 1. No, perdón, me he equivocado aquí. Si está en 5 voltios, que es alto, saldrá un 1, y si está en 0 voltios, que es bajo, saldrá un 0. Con el display este de 8 dígitos. 5 voltios, un 1 y 0 voltios aquí en el checkpoint que salga un 0. Entonces comprobaremos si hay voltaje o no en la entrada. Vamos a empezar por la parte final del circuito. Vamos a ver qué es lo que sucede si yo cierro el circuito. Entonces vemos la corriente que viene por aquí. Viene por aquí, atraviesa aquí la resistencia, encenderá este LED y a través del cátodo común irá a tierra. Y lo mismo en el otro. Por lo tanto, aquí no hay ninguna cortapisa. Digamos que los dos, este y este, se encienden siempre y no hay ningún problema. Cuando cierre el circuito, se encenderá el 1. Bien, vamos ahora, seguimos con la corriente. Vamos a cerrar en azul. La corriente viene por aquí, llega a este transistor. Cosas pueden pasar. Este es un transistor, antes lo hemos dibujado en gris. Vamos a ver si lo cambiamos a gris. Es un transistor PNP, penetra. Entonces, el transistor, si la corriente sigue el principio, el sentido de la flecha, lo que tendríamos es que la corriente vendría por aquí, intensidad emisor base, una caída de voltaje aquí de 0,7 voltios, entonces, y vendría por aquí. Eso sí, el transistor está conectado. Tendría la corriente, tenía que venir por aquí. Entonces, en el caso que el transistor esté conectado, lo que sucedería es que la gran corriente de emisor-colector, entonces habría una gran corriente de emisor a colector que vendría por aquí. Entonces, al llegar por aquí, se bifurcaría en cada una de las resistencias e iría a tierra también por aquí. Vendría por aquí, vendría por aquí. Cada LED tiene una resistencia de entrada de 360 ohmios y todas están unidas al cátodo común e irían aquí a tierra. De tal manera que si hay corriente por el transistor, se encenderán este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí y da un 0. O sea, lo que vemos ahora es que antes, si solo viene esta corriente, marca un 1 el marcador, y si hay corriente por los dos lados, marca un 0. Entonces ahora vamos a comprobar que cuando en el checkpoint pongamos, no, esta sobra aquí, la de en medio, cuando en el checkpoint pongamos 5 voltios, tiene que ser marcar un 1, y cuando pongamos 0 voltios, tiene que marcar un 0. Entonces vamos a ver el checkpoint aquí y este op-amp. Este es un op-amp y sabemos que está aquí como comparador. El voltaje a la salida será alto o bajo en función del voltaje en las entradas, inversora y no inversora. Aquí dibujamos en azul clarito. Entonces tenemos dos circuitos. Bueno, todo esto va a la corriente, a positivo. Entonces aquí tenemos todo esto va a la corriente, que hemos puesto de más 9 voltios. Aquí está alimentado el op-amp, o sea, funcionará. La entrada no inversora al positiva va al checkpoint y tiene una resistencia de 100K. Si en el checkpoint no ponemos nada, como esto está conectado a tierra, ¿qué detectará en la positiva? Pues 0 voltios. Si esto está a 0 voltios, no hay corriente porque en un op-amp no entra corriente, hay una gran impedancia de entrada y no hay corriente de entrada, pero si detecta que esto está unido a una resistencia a 0 voltios, no hay intensidad de corriente, pero a esto está 0 voltios. Aquí tengo 0 voltios, mientras aquí en el checkpoint no ponga nada. Y aquí, ¿qué tengo? Esto es un divisor de tensión, 9 voltios, una resistencia 22K y una de 10K.
voltaje en el punto menos, pongo 2 menos porque es el pin del 741 que he utilizado el OA741, la entrada es la 2, la inversora negativa será divisor de tensión, voltaje total 9 por resistencia de abajo 10 partido por la suma de las dos, 32. 9 por 10, 90 entre 32. 90, 0, 90 entre 32 y esto da pues 2,8 voltios. Tendremos aquí 2,8 voltios. Vamos a dibujar aquí, poner aquí, tengo de referencia, aquí tengo 2,8 voltios. Sabemos que en un op-amp como comparador el voltaje será positivo si gana el positivo y 0 o negativo si gana el negativo. En este caso aquí gana el negativo, por lo tanto el voltaje que tenemos aquí será 0 voltios. Voltaje aquí en la salida, 0 voltios. Si aquí tengo 0 voltios, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí tengo 0 voltios. Nos vamos entonces al circuito original, que era este de aquí, que hemos dicho que las corrientes aquí, lo vamos a hacer en este trozo de aquí. Aquí, ¿qué sucede? Aquí tenemos entonces podemos dibujarlo, el op-amp. Teníamos una resistencia de 10K que aquí no sale, la vamos a dibujar para limitar la corriente, 10K. Y hemos dicho que ahora este es el positivo y este es el negativo. En el negativo tenemos fijo 2,8 voltios, que es el de referencia. Aquí tengo 2,8 voltios. Y el positivo, si lo tengo a 0 voltios ahora mismo, pues gana el negativo, aquí sale 0 voltios. Si aquí tengo 0 voltios en la salida, ¿qué es lo que sucede? Que esta corriente azul de aquí puede venir hacia aquí, sí, porque aquí tiene que haber una caída de 0,7 voltios. Aquí tengo 9 voltios, en violeta 9 voltios, por lo absoluto aquí, caen 0,7, por lo tanto aquí te quedarán 9 menos 0,7, 8,3 voltios. Para que la corriente pueda ir hacia allí, aquí tengo que ver menos voltaje aquí. Como 8,3 a 0, pues hay corriente, la corriente continúa aquí efectivamente y a través de tierra del op-amp se irá. Aquí habrá una caída de voltaje. Esto normalmente no es 0 voltios, suele ser un poco más, 1 o 2, pero aquí habrá una caída de voltaje. Y esta resistencia simplemente está aquí para polarizar. Entonces vemos que cuando hay 0 voltios, este transistor está en on, y si este transistor en on pasa corriente y todo esto está conectado. Si todo está conectado, entonces sale 0 voltios. Efectivamente, cuando está a 0 voltios, sale un 0 dibujado en el display. Vamos a ver qué pasa ahora si resulta que esto le conecto ahora los 5 voltios. Ahora aquí en el checkpoint lo conecto a 5 voltios. Pongo aquí 5 voltios, 5 voltios. Pongo aquí, esta es tierra negativa, bueno, proponemos, y la señal es de 5 voltios. Aquí ahora en lugar de 0 voltios ya no tendré los 0 voltios estos, sino que me detectará los 5 voltios. Sigue sin entrar corriente, pero aquí veré que estos 5 voltios, aquí sin entrar corriente, pero ahora tendré aquí 5 voltios. 5 voltios es mayor que 2,8 voltios, sí. op-amp comparador, ahora esto estaba a 0 voltios, ahora pasa a estar, si está alimentado con 9 voltios, vamos a poner, normalmente es un poco menos, bueno, vamos a poner 9 voltios. 9 voltios. Ahora tengo 9 voltios a la salida. En cuanto yo conecto 5 voltios, pum, me pasa de 0 a 9 voltios. Entonces me vuelvo aquí al circuito y ahora resulta que aquí, en lugar de 0 voltios, tengo 9 voltios. Si yo tengo aquí hemos dicho que 0, ahora le he puesto 5 voltios. Y esto hace que aquí me salga, a la salida tenga 9 voltios. Ahí tenía 9 voltios, tenían que caer 0,7 y aquí tener 8,3. De 8,3 a 9 voltios la corriente no puede ir hacia allí porque va de más a menos. Por lo tanto, no es verdad que esta corriente que hemos dibujado aquí en azul pase. Esta no, sino esto de aquí. Ahora, 8,3, 9 voltios, la corriente no puede ir por aquí. Bueno, de hecho esto está a 9 voltios, no a 8,3. 9 voltios sale por aquí. Aquí tendré 9 voltios también. 9 voltios a 9 voltios. No hay caída de voltaje 0,7 y esta corriente se corta. No hay intensidad emisor-base. Al no haber intensidad emisor-base,
lo que hacemos aquí es frenar este circuito. Desconecto el transistor, ahora pasa a estar en off. En cuanto que no hay la corriente emisor base, ahora está desconectado, off. Si está en off desconectado, esta corriente grande de emisor colector ya no pasa, entonces todo esto se apaga. Todos estos circuitos que antes teníamos por aquí. Entonces el rojo este se apagará. Bueno, he borrado el otro. Pero entonces ahora se nos borran este y este. Entonces me quedará un 1. O sea, cuando yo pongo 5 voltios, en el display marca un 1 y cuando he puesto 0 voltios, en el display marcaba 0. Bueno, y esta es la aplicación de este circuito y por qué funciona así de esta manera.